5 clases ya de predicaciones positivas. Y esto va a seguir a partir de ahora una vez al mes. Sí, una vez al mes. Alternativo. O sea, la clase que tengamos predicaciones positivas no va a haber CCP. Es la cuarta clase, ¿no? ¿Cuarta clase? Bueno. No, porque una tuvimos el año pasado. Ah. Sí, sí. Así que bien. Bueno, vamos a comenzar, los que estemos hoy. ¿Sí? Y ahí damos inicio. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias a nuestro Dios santo, bondadoso, misericordioso. Gracias porque eres el Dios eterno que te has revelado a los hombres, que te has revelado a tus criaturas, y no solo eso, sino que te has hecho semejante a uno de ellos, a nosotros. Te has hecho como nosotros, en la persona de Cristo, tu Hijo eterno. Gracias porque en Él hemos tenido salvación por medio de su sacrificio. Gracias porque en Él hemos sido redimidos en su sangre. Y gracias porque ahora podemos tener este privilegio de poder abrir tu palabra. Queremos, Señor, tener un panorama concreto, correcto de ti, de tu palabra, para poder así ver, analizar nuestro entorno, nuestra realidad, nuestra vida, y poder conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo y vivir cada día para tu gloria. Te pedimos estas cosas. Necesitamos el auxilio y la guía de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras mentes para iluminarnos. Te rogamos, Señor, de que hagas esa obra, y una vez más, que todo esto sea para la gloria y la honra de tu nombre. En Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, bueno, acá tenemos los libros, así que voy a repetir. Los que todavía no hablaron, tienen que... Algunos que son más gordos, pero porque otros que son más finitos, porque es la nueva edición. La nueva edición más finita. ¿Cómo es? ¿Este te lo presto por ahí? ¿Para que puedan tener material? También te lo presto hasta que confirmemos todas las asistencias que te habían pedido. ¿Y tu señor? Salió. Ah, no llevas. Salió, me dijo que te fuera a casa la mamá. Muy bien. ¿Cuánto sería? No, hay más acá. Hay más. ¿Cuánto sería? 6.50 era Rafa, ¿no? ¿Qué espacios? Creo que sí. ¿Vos vas a pedir más, Eric? Y si hace falta, vamos a pedir más. Hasta ahora, yo pedí 14 porque eran los que tenía anotado en la lista de curso. Que había pedido uno más. Pero si hace falta, vamos a pedir más. Si se van a sumar algunos hermanos más. Bueno, Pedro y Verónica, que no respondieron nada en el grupo, así que no sé cuál será su desarrollo y respuesta posteriormente. Bien. El libro 2, Perspectiva General del Antiguo Testamento. Como verán, es una perspectiva general, es decir, no se va a ahondar exhaustivamente lo que dice y lo que analiza cada capítulo y cada libro del Nuevo Testamento, sino que va a ser un panorama, ¿sí?, general, para que nosotros podamos ubicarnos en tiempo, espacio de cada libro, el propósito de cada libro, versículos claves, ¿sí? Todas estas cosas son importantes a modo de introducción, porque este curso es un poco más intenso que el que hicimos primero, ¿sí? Si el primero costó un poquito, el segundo cuesta un poquito más, y la exigencia cada vez es un poquito más. El que no cumple con las exigencias, lamentablemente, ¿sí?, lamentablemente por orden prescripta acá en
en el curso no puede continuar después, ¿sí? Es decir, hay trabajos prácticos que tenemos que realizarlos, hay cosas que van a tener que analizar, van a tener que mirar, van a tener que leer, ¿sí? Habíamos dicho ya al principio, cuando empezamos el CCDP, de que este era un compromiso que estábamos asumiendo con el Señor de estudiar sensata y fielmente la palabra. Que no queríamos ser personas mediocres que estudien más o menos nomás la palabra, que interpreten más o menos, porque ese más o menos termina en algo totalmente torcido. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a las escrituras, y para eso necesitamos nosotros tomar esto con seriedad. Si nosotros abrimos nuestro libro, ¿sí? Ahí tienen un prefacio, que eso lo pueden leer después, ¿sí? Tienen todas las materias que tiene el CCDP, o el CCBL, ¿sí? Que cambian 2 materias prácticamente. Plan de enseñanza. Y ahí quiero que nosotros podamos mirar algunas cositas que son importantes, ¿sí? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches, pueden sentarse. Me olvidé de presentar hoy. Tenemos 2 alumnos oyentes nuevos, ¿sí? A Juanchi y a Víctor, ¿sí? Así que... ¿Él? Ajá. Y Víctor, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos también para ustedes, ¿sí? Que esto también pueda ser un curso de edificación para sus vidas. Y bueno, acá vamos a buscar principalmente, el objetivo es la centralidad de las Escrituras y ahondar en qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que Él ha querido revelar, qué es lo que Él quiso revelarse de sí mismo, ¿sí? Para que nosotros podamos entender de manera correcta, sincera, concreta y fiel su palabra, ¿sí? Entonces dice plan de enseñanza al CCDP con objeto de cubrir en forma efectiva el material programado para cada sección de clase y no enfadarse en los detalles y no salirse de la vía. El maestro o instructor haría bien en familiarizarse bien, bueno, con todo este curso y preparar cada sección para poder llevar a la práctica durante las clases. Entonces, ahí va a explicar básicamente cómo va a ser desarrollada cada clase. Va a haber una introducción, va a haber un desarrollo, vamos a estar tratando cada libro. Hoy vamos a hacer, creo, netamente una introducción general, que consta de trabajos prácticos, de algunas tareas e inclusive de evaluaciones, ¿sí? Se pueden realizar evaluaciones. Todas esas cosas están ahí al principio. Si damos vuelta a la página 8, ahí tenemos el contenido del libro. ¿Está? Bueno, como bien lo dice acerca del autor, prefacio, plan de enseñanza, un resumen, que es lo que vamos a ver ahora, calendario del curso, instrucción para la enseñanza del curso, bosquejo. Ahí cuando llegamos al bosquejo, te muestran un cuadrito básicamente todo el desarrollo de cómo se va a tratar, ¿sí? Cómo vamos a abordar el Antiguo Testamento. Yo esta parte voy a ir salteando algunas cosas porque lo pueden leer después y no es algo sumamente importante, ¿sí? En relación a la perspectiva, dice en la página 9, ¿no? La perspectiva del Antiguo Testamento, ahí va a hablar un resumen, va a dar cuáles son los objetivos que ya estuve mencionando, algunos de ellos, ¿sí? Y cada vez que aparece la palabra pastor, recuerden de que nosotros lo adaptamos al alumno o al creyente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, objetivo del curso número 1, enseñar a los creyentes la estructura básica, el tema y el mensaje del Antiguo Testamento y de los 39 libros que lo integran como cimiento del Nuevo Testamento. Objetivo 2, enseñar a los pastores o alumnos
el amplio campo de la historia teológica del Antiguo Testamento en su relación con Israel y el plan de Dios para la redención. Y este punto yo creo que es central, si bien es el objetivo, es uno de los objetivos, vuelvo a centralizarlo en este aspecto. El Antiguo Testamento nos va a ir mostrando una línea a lo largo de toda la historia, que es la línea de la redención, ¿sí? Y nosotros objetivamente vamos a estar mirando esa línea de cómo Dios, de una manera tan sabia y soberana, fue cumpliendo y haciendo y cuidando de esa línea, de esa genealogía y de esa gente a la cual Él fue llamando y haciendo su obra para cumplir así el plan de la redención que es en Cristo, ¿cierto? En tercer lugar, conducir a los pastores hacia una clara comprensión de la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, dirigir a los pastores o alumnos, creyentes, a una mejor y más comprensible operación de quién es Dios, quién es el hombre, cuál es el propósito para el cual fue creado el hombre, la gracia del amor, la misericordia de Dios expresado en las obras de redención, la integridad, unidad y valor de la palabra de Dios. Todas estas cosas son objetivos que vamos a estar dando, que vamos a estar ahondando, como bien expliqué al principio, no exhaustivamente, pero sí vamos a ir tocando diferentes puntos que son importantes, que van a hacernos de base para luego ir al Nuevo Testamento, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos que afirmar esto, de que la base de nuestra fe no solamente está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, la base que sostiene todo lo que se ha declarado y que se ha inspirado en el Nuevo Testamento viene como consecuencia de lo que se ha revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? De tal manera que esto hace que sea de suma importancia para el creyente conocer su Biblia, la totalidad de su Biblia, no solamente una parte, no solamente el Nuevo Testamento, con lo que más estamos familiarizados, Salmos y Proverbios, ¿no es cierto? Sino con todas las Escrituras. Bueno, estimular a los pastores, a los creyentes, a que aprendan las lecciones contenidas en los ejemplos e ilustraciones del Antiguo Testamento, estimular a caminar por fe delante de Dios, estimular a observar una absoluta obediencia a la palabra de Dios, a exhortar, a predicar y enseñar los principios, las verdades y los conceptos contenidos en el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, este material que tenemos en nuestras manos y Biblia. De hecho, el material sugiere otra Biblia, que es la NBI, nosotros hacemos con la 1960, y sugiere también el material que trae de introducción ante cada libro de la Biblia de estudio de la NBI. Nosotros vamos a usar el de Ryrie, ¿sí? Las introducciones de la Biblia de Ryrie, ¿sí? Biblia comentada por Charles Ryrie. Y los bosquejos que también trae de ahí, ¿sí? Así que si alguno tiene la Biblia de Ryrie puede traerla, y si no, bueno, yo después en cada clase, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir trayendo las hojas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta en relación a los objetivos? Creo que son claros. Una de las cosas, y uno de los objetivos también personales, y que creo que el Antiguo Testamento es fundamental para esto, es conocer la persona de Dios. En el libro de Proverbios se cita mucho acerca del temor de Dios. Y que muchas veces nosotros desconocemos ese sentido del temor, ¿sí? El sentido que tenía el hebreo, ese concepto de temor que tenía el hebreo. Bueno, a medida que nosotros vayamos conociendo a este Dios, a este Jehová, a este Yahvé, al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios omnipotente, el Dios que se va revelando progresivamente en las Escrituras, a medida que nosotros vayamos conociéndolo más a Él, a este Dios redentor, más nos vamos a dar cuenta entonces, y más tiene que infundir en nosotros ese temor reverente y ese deseo de adoración a su persona.
Si produce esto el estudio, entonces ha causado su efecto correcto. Si produce desdén y rebajar el Antiguo Testamento, entonces no se cumplió el objetivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pueden pararme si por ahí estoy hablando mucho. No, por ahí, una profesión que el Antiguo Testamento dice que se hace énfasis en la persona de Dios, en el Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo y a partir del Nuevo Testamento, o sea, de hecho, en la obra del Espíritu Santo. Claro, como persona divina que toma un papel principal, digamos. Claro. Ajá. Siempre la Trinidad, ¿sí? Siempre la Trinidad toma participación constante en cada proceso de la revelación. El Espíritu Santo es el que ha revelado el Antiguo Testamento. Ha estado activo de una manera, pero si bien ha manifestado de manera correcta y concreta, podemos decir, al Padre. ¿Cómo decir? Se hace énfasis en conocer más la persona de Dios. El Antiguo Testamento y el temor de Dios era básicamente el pueblo judío que estaba más hace énfasis también en el temor de Dios. Bien. Damos vuelta a la página 12. Una pregunta. Introducción para la enseñanza del curso. Sí. Una pregunta. Sí, Ramón. ¿Por qué el material usa la NBI? La verdad que no sé. Te soy sincero, no sé. ¿Por qué usa la NBI? Pregunta. La verdad que no sé. Porque, ¿viste el Mock? ¿Cómo? Dennis Mock es de Estados Unidos. Ellos en un consenso ahí, lo que iban a armar, dijeron, tomaron una Biblia y dijeron, bueno, la NBI, así como estamos haciendo nosotros ahora, bueno, vamos a basar nuestros estudios únicamente en esto. Ajá. Eso no es... Fue por un consenso a la hora de... unánime nomás por Bien. distinción. Sí, muy bien. Bien, entonces introducción para la enseñanza del curso. Dice, la filosofía de enseñanza que respalda este curso es de entrenamiento práctico, asimilación básica, conocimiento útil y habilidades. Los trabajos o tareas fueron diseñados para involucrar personalmente a los estudiantes en la práctica de los principios enseñados. La sección de repaso pretende comprobar que los estudiantes han captado las verdades esenciales y son capaces de demostrarlo. El maestro o instructor estará en libertad de combinar las conferencias o las clases, el intercambio de preguntas y respuestas y las discusiones de clases, con objeto de asegurar una interacción que le permita evaluar el proceso de aprendizaje del grupo. El maestro o instructor deberá aportar, las ilustraciones, etc. ¿sí? El programa fue diseñado para enseñar sin necesidad de pruebas, exámenes, trabajos de investigación u otros libros de textos, además de la Biblia. Un juego de, otros detalles más de cosas que proveen, que esas cosas no nos dieron a nosotros, pero no importa. ¿Sí? Sugerencias para la enseñanza. Hay número de páginas del libro, cuántas horas requiere. Fíjense que nosotros el libro de método de interpretación y estudio bíblico, la sugerencia era de 40 horas, nos tardó 1 año y medio prácticamente en poder desarrollarlo, ¿sí? La idea, el objetivo es que en este año, a diciembre, nosotros vamos a cerrar este libro, ¿sí? Entonces, va a ser un poquito más exigente, como les estaba diciendo. Vamos a ir avanzando quizás un poco más rápido, van a tener tarea para leer, cosas para hacer, ¿está? Entonces, les pido ese compromiso a la hora de abordar esto como una materia, ¿sí? Si bien nosotros lo vamos a hacer una vez por semana, si ustedes después lean lo que ellos lo sugieren hacer todos los días 4 horas, o 6 horas, ahora no recuerdo. Para hacerlo más o menos en 15, 20 días, ¿sí? Y eso sería lo ideal. Entonces uno tiene una idea bien fresca, cabal, completa, de todo, ¿no es cierto? Pero obviamente que las situaciones de trabajo y de
de disponibilidad de cada uno de nosotros, se hace por ahí un poco más complejo poder llevarlo de esa manera, ¿no? Por eso hemos optado de esta forma. Sigue siendo un curso de formación bíblica, ¿sí? De tal manera que entonces es el objetivo de nutrir nuestra mente por las Escrituras. Dicho sea de paso, para la semana que viene, ¿sí? Tenemos que leer el libro de Génesis completo, ¿sí? A modo de tarea. ¿Está? Tenemos una semana para leer Génesis. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, algunas cositas más que decía por acá. ¿Génesis qué? ¿Cómo? ¿Qué de Génesis? ¿De ¿Cómo, Génesis? Ramón? ¿Qué de Génesis? Que hay ¿La que leer tarea? todo Génesis para el viernes que viene, clase que viene. Todo Génesis. Todo Génesis. Ah, Sí, bien. sí. Sí, sí. Bien. El último puntito, ¿vieron que tiene los puntitos negros abajo, página 12? Y dice en cada uno de los libros del Antiguo Testamento el profesor deberá cerciorarse que los alumnos comprendan la estructura, y acá está el objetivo, ¿no? Comprender la estructura, el contenido, el tema, cómo el libro se encaja en el canon del Antiguo Testamento y el flujo de la historia del Antiguo Testamento, la aplicación, la contribución del libro a la teología y nuestra comprensión de Dios y del hombre. Esto forma parte de los objetivos también, ¿sí? Vamos a ver todas estas cosas, cuál es el contenido, la estructura, el tema, versículo clave, etc. Ahora página 13. Bueno, entonces los que tienen la nueva... Si el que tiene el libro más gruesito es 13, y si tenés más finito es 11. Está bien. Bueno, ahí da otras sugerencias más de que, por ejemplo, no tratar de cubrir todos los temas y todas las cosas que se abordan en cada libro, sino de mantener una perspectiva general. Y otra cosa que yo anoté, que va a ser también el desafío de este año, que al comenzar una nueva clase, voy a seleccionar al azar un alumno o alumna para que haga una síntesis en 5 minutos de lo que se dio la clase anterior. ¿Está? Ahora faltan toda la clase que viene. No. Por favor, ¿está? Bien. Bosquejo. Ramón no falta. Bosquejo. Sí, página, bueno, en este es la página 14. La 12 sería en la otra. Bien. ¿Cómo nos llegó el Antiguo? Es la introducción, cómo nos llegó el Antiguo Testamento, los 39 libros, algunos cuadros que van a aparecer, los periodos de tiempo del Antiguo Testamento que a veces se nos mezcla cuando estamos leyendo de manera corrida la Biblia, no sabemos quién estuvo en dónde, cuándo, con quién. Bueno, esta línea de tiempo nos va a ayudar a ubicarnos cronológicamente, ¿sí? Cronología, bueno, justamente de esto, necesaria y esencial del Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Bien, y vamos a ir avanzando, ¿sí? No nos vamos a detener en esto, porque esto ustedes lo pueden leer. Introducción. Punto A. ¿Alguien sabe cómo nos llegó el Antiguo Testamento? Ahí hace una afirmación, pero vamos a hacerlo en forma de pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? Voy a compartir si alguien sabe o si tiene algún dato. De los originales. Ajá. Claro. Ajá. Ajá. Pero básicamente la pregunta que hacía, ¿cómo llegó? Claro, el cómo llegó a nosotros el Antiguo Testamento, no solamente de cómo nos llegó en forma de libro, sino
o de contenido, sino en cómo llegó ese contenido a nosotros. Empezó, claro, por el método verbal, ¿sí? Modo verbal. ¿Está? De hecho, otra de las preguntas es, ¿por qué existe el Antiguo Testamento? Cuando vamos al Pentateuco, ¿por qué existe? ¿Para qué está el Pentateuco? ¿Cuál es el propósito de Génesis? Bien, todas estas cosas vamos a ir viendo y vamos a estar mirando de manera particular, ¿sí? Pero el Antiguo Testamento nos va a revelar varias cosas. En primer lugar, nos va a decir quién es el creador de todo, quién es el fundador de todo, quién es el diseñador, ¿sí? También una de las cosas que nos va a describir es cómo es Dios. También cómo Dios trata con el hombre. ¿De dónde sale el hombre? ¿Sí? ¿De dónde surge el mal? ¿De dónde nace el mal? ¿Sí? Todas estas cosas vamos a estar viendo, tienen como base en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De tal manera que la mayoría de las doctrinas, como bien se dice, cualquier doctrina que quieras estudiar tenés que empezar en Génesis, porque en el Génesis prácticamente está el inicio de todo desarrollo de doctrina. Es decir, para poder desarrollar correctamente cualquier doctrina, uno tiene que ir a Génesis, uno tiene que empezar por el principio. Pero antes de ir a Génesis, nosotros vamos a hacer otro panorama general que nos dice acá, por ejemplo, el Antiguo Testamento narra el principio de la divinidad y progresiva revelación que Dios hace, tanto de sí mismo como de los requisitos que el hombre tiene que cumplir para estar en correcta relación con su Creador. Y acá nos pone en una primera instancia en relación de criatura y creador, ¿sí? Algunos datos acerca del Antiguo Testamento nos ayudarán a entenderlo mejor. El Antiguo Testamento fue escrito por un periodo de 1000 años por cerca de 30 autores diferentes. El Antiguo Testamento está formado por ¿cuántos libros? Ya lo leyeron, pero lo tienen que saber, 39 libros, ¿sí? Principalmente escrito en hebreo y algunas pequeñas partes en arameo, ¿sí? Este es un punto importante. Los documentos originales fueron cuidadosamente y meticulosamente copiados a mano por escribas hebreos y fueron transmitidos de generación en generación. Esto es cuando se empezó a escribir. La primera transmisión del contenido era netamente verbal, era oral, ¿sí? Dios habló a Adán y Adán transmitió a su hijo de manera verbal y las enseñanzas eran transmitidas de generación en generación de manera verbal, ¿sí? Hasta que se inventó la escritura, ¿sí? Sin lugar a dudas, esto es algo no poco menor, sino que es algo en lo cual Dios ha hecho uso de manera intencional. Hay toda una historia del grafismo que son las formas de las letras, ¿no es cierto? Que es sumamente importante, más allá de la historia del grafismo, es sumamente importante porque nos muestra cómo Dios estuvo custodiando su verdad y su revelación para que nos llegase a nosotros de manera correcta y sin ser diluida y sin ser cambiada, ¿sí? Por eso es importante. Y fíjense, acá nos dice que hubieron escribas hebreos. ¿Saben qué? Los hebreos, el pueblo de Dios, cuando empezó a tener la tabla de la ley escrita, empezó a recibir los mandamientos de Moisés escritos, fueron extremadamente meticulosos y detallistas en relación a la escritura. Cuando ellos hacían una copia no podía tener un solo error, ¿sí? Y cuando era conservado de esa manera tan perfecta o era copiado de esa manera tan perfecta y se asesoraban de que haya sido copiado sin error, entonces también eran puestos en lugares especiales y donde los rabinos tenían únicamente acceso a ellas y servían de copias después para
otros. Aquellos que quizás a veces contenían error, los utilizaban para las escuelas. ¿Sí? Para las escuelas. Estos son detalles históricos que estamos por ahí observando. Ajá. Yo digo que los que escribíamos así sabían en qué lugar era, o sea, la palabra que estaban en las copias, las palabras que estaban en la mitad del Claro. ¿Cuántas palabras tenían antes? ¿Cuántas palabras tenían después? ¿Cuántos renglones tenía? Todo contado tenía. Sí, de ahí surge. Las copias de Homero, o sea, el escritor Homero y de la Ilíada, o sea, creo que había unas 10 copias más. Y se considera como confiable ese escritor de esa persona. Sí. Y de los escritos del Antiguo Testamento, o sea, hay como 1500 copias, Sí. que son un montón, o sea que es confiable, no sé, la que nos llega a nuestras manos. Claro. Bien. Más datos en relación a la apologética de la bibliología, pueden leer Evidencia de Exegesis en un Veredicto, de Josh McDowell, o si quieren no leer y quieren mirar una película, El caso de Cristo. Ahí, en una parte de la película, hace un relato, un cura católico hace un relato de todos los datos en relación a las Escrituras, ¿sí? Contenidos de la Biblia. ¿Sí? Paréntesis, ¿sí? Cerramos. Bien. Después, bueno, ¿cuál es la primera traducción? ¿Alguien sabe? Datos que tenemos acá, que por ahí lo hago a modo de pregunta para no estar leyendo. ¿Cómo? La primera traducción. La Septuaginta. ¿De qué idioma? ¿A qué idioma se hizo? Exactamente. Sí. Del hebreo al griego. ¿Sí? ¿Quién fue el que pidió que se haga esa traducción? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el que juntó a los rabinos y dijo, bueno, exactamente? El joven Alejandro Magno, sí. Él ha pedido eso. Él quería hacer una cultura sumamente intelectual, ¿no? Y todo lo que podía sumar a la intelectualidad, él quería que esté en el griego. Y por eso entonces pide, junta 70 personas, rabinos judíos, que sabían griego, y a esos 70 les da esta tarea de hacer la traducción del hebreo al griego, ¿sí? Fue un trabajo sumamente preciso, muy correcto, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo humano, pero también donde Dios mismo estuvo haciendo una obra para preservar su palabra y que esa palabra también pueda seguir siendo expandida, ¿no es cierto? ¿Sí? Por los 70. Sí. Sí. Exactamente, estaba por decir eso. La mayoría de las referencias que tenemos en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento, a veces hay pequeñas variaciones que parecerían ser variaciones, pero que en realidad es porque se toman de la traducción de la Septuaginta. ¿Sí? Pero que el contenido en sí no es modificado, sino que a veces cambian alguna palabra o cosa similar, ¿sí? Bien. Bien, la segunda traducción más importante fue la Vulgata Latina en el año 383 al año 405 después de Cristo. Durante 1000 años fue la Biblia oficial del cristianismo, ¿sí? La Vulgata Latina. Alrededor del año 1348, John Wycliffe realizó la primera versión en inglés. 200 años después, 1611, apareció la versión autorizada del rey Jacobo, King James, más conocida, pero es cursora de la mayoría de las modernas traducciones en inglés. Esto nos interesa ahora porque va a hablar en relación a la versión en castellano. La primera traducción completa de la Biblia al castellano directamente de los idiomas originales hebreo y griego
Fue realizada por Cosiodoro de Reina en el año 1520-1594. Fíjense cuántos años le llevó al hermano a hacer esta tarea y que nosotros hoy seguimos siendo beneficiados de ese arduo trabajo y labor que ha hecho, ¿no? Sí, encima. Encima, en medio de la persecución, de lugar en lugar, de lugares inhóspitos inclusive. ¿Cómo? Muchas partes, sí, sí, sí. Así que, bien, dice, esta apareció como lo indica el calafón de la primera edición de la Feria del Libro Frankfurt en septiembre de 1569. Anon del Señor, 1519 en septiembre. Conocida, hace rato que no leo números romanos, perdón, conocida como la Biblia del Oso, por el grabado, marca del impresor, que aparece en el centro de su portada. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Todo eso está escrito en la portada, ¿no es cierto? Imprenta de Tomás Guarino en la ciudad de Basilea. Menos de 50 años después de su publicación, la Biblia de Cosiodoro de Reina fue revisada por su amigo Cipriano de Valera, año 1532-1602, quien publicó una segunda edición en 1602, usada durante más de 100 años por las congregaciones protestantes. Otras revisiones importantes en castellano fueron la 1862, la 909, la 1960, 1977, 1995, ahora ya hay 2000, versión contemporánea, sí, hay muchas versiones más. Nosotros todavía nos seguimos quedando con la 1960, creemos que es la más fiel a la traducción, a los originales sería. Otras versiones en español son las católicas romanas, Nácar, Calunga, Bover Contreras, Torres Amat, la Biblia de Jerusalén, etc. Así como los parafrásticas, Dios llega al hombre y lo más importante es el amor. En el año 1947 fueron descubiertos en Qumran, ahí es lo que estaba hablando el hermano, los pergaminos del Mar Muerto, valiosísimo descubrimiento que confirmó de forma concluyente la exactitud y la unidad del Antiguo Testamento que tenemos hoy. ¿Por qué fue tan importante el descubrimiento de los escritos de Qumran? Porque los escritos que se encontraron a nivel histórico, o los que se tenían, ya sea el profeta Isaías o otros que relataban de manera específica en relación al nacimiento de Cristo y todas esas cosas, los escritos más viejos, cuando se puso en polémica la cristología y aún inclusive la veracidad de las escrituras, que ese es un tema que constantemente es atacado hasta el día de hoy, una de las cosas que se decía es que no había escritos más antiguos que el año 400 después de Cristo. Entonces decían, los críticos dicen, cualquiera puede escribir algo de lo que pasó 400 años después, como que si nosotros nos ponemos a escribir la historia de Colón. Y sigue como profecía, entre comillas. Y es algo tonto decir que es una profecía si ya pasó, ¿sí? Ahora, cuando se descubrieron estos rollos de la cueva de Qumran, los escritos, los manuscritos que estaban allí conservados, datan de años 300 antes de Cristo, aproximadamente algunos. ¿Sí? De tal manera, algunos de 200, ¿sí? De tal manera que corroboró y les dio el peso que tenían todos aquellos escritos antiguos testamentarios que no había, digamos, en papel o en papiros más viejos que sino los después de Cristo. Cuando se descubrió esto que eran antes de Cristo, le dio el peso de la veracidad y la autenticidad que eran antes de Cristo, que los críticos estaban de alguna manera
cuestionándolo, ¿cierto? Por eso fue tan importante este descubrimiento de las cuevas de Qumran. Encima, o para sumar peso, prácticamente sin modificación en el escrito. Es decir, el contenido y el mensaje y lo que estaba escrito en los papiros de Qumran eran iguales e idénticos a los que se tenían de años 400 después de Cristo. De tal manera que esto hace que tenga un peso, un valor, una veracidad que es indiscutible, ¿sí? Por eso es tan importante. Después pueden estudiar un poquito más sobre las cuevas de Qumran, pueden leer en internet, hay mucho sobre eso. Así que, o si no, después podemos pasar también. Finalmente, el Antiguo Testamento ha sido maravillosamente preservado por Dios durante más de 3.000 años. El arreglo del Antiguo Testamento difiere un poco del que tiene nuestra Biblia hoy en día. No obstante, contenía los mismos libros, aunque debido a ciertos libros estaban combinados, su número era de 24 y no de 39. ¿Sí? Si damos vuelta a la página, ahí nos vamos a dar cuenta cómo estaban ubicados o cómo están ordenados en la Biblia hebrea. ¿Por qué cuenta que son 24? Bueno, porque hay libros en los que estaban juntos, como por ejemplo el libro de Samuel. Ellos no tienen primera y segunda Samuel. Ellos tienen el libro de Samuel. ¿Se entiende? Bien, ahí está explícito de manera clara el Antiguo Testamento hebreo. Tenés la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Todos saben los libros del Antiguo Testamento de memoria? ¿Eh? ¿No? Vamos a sumar tarea entonces. Hay que conocer nuestra Biblia, ¿eh? ¿Sí? Bien, profetas, ¿eh? Claro, sí, porque tiene menos, pero tiene menos. Bien. Fíjense que ahí tiene la clasificación es profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Anteriores y posteriores a qué? La pregunta, la respuesta la vimos en predicaciones positivas hace un par de semanas, que tenía que ver con el exilio del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, profetas anteriores antes del exilio, profetas posteriores después del exilio. ¿Sí? Básicamente, para resumirlo ahora de manera así simple, porque hay algunos que son entre el exilio, como el profeta Jeremías. Pero eso vamos a verlo después. ¿Quiénes están ahí? Profetas anteriores, dice Josué, Jueces, Samuel, 2 libros, Reyes, 2 libros. Posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, que son 12. Escritos, poesía, salmos, proverbios, Job, 5 rollos, que son los de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Historia, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Sí? Fíjense cómo está clasificado. Totalmente diferente parece a nuestra clasificación que tenemos habitualmente, ¿no? Nosotros tenemos la ley, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, ¿sí? Bueno, ellos lo tienen de esta otra manera. Hacemos esta comparación porque son datos sumamente importantes, porque el Antiguo Testamento lo recibió y lo acunó, lo cuidó el pueblo de Israel. Y es importante para nosotros saber cómo ellos concebían el Antiguo Testamento y cómo ellos entendían o lo tenían en su mente al Antiguo Testamento. Bien, los 39 libros del Antiguo Testamento, ahí vemos la ley, ¿sí? Son 5 libros, después historia, los históricos, que son 12, los poéticos o de poesías, que son 5, después tenemos los profetas mayores, ¿sí? Que son 5, y los profetas menores, que son 17. ¿Está? Bien, cuadro sinóptico del Antiguo Testamento. Hago pausa. ¿Hay alguna pregunta? Acá marca 17 porque... Ah, en total, claro, sí. En total, sí. Sí, son 5 y 12. Sí. Correcto. Dentro de los profetas son 17. ¿Por
qué le clasificaron como histórico al libro de Daniel en el hebreo? ¿Por qué? Porque si bien tiene partes proféticas, el libro de Daniel cuenta mucho de su historia y del pueblo de Israel en Babilonia y en los diferentes reinados que estuvo Daniel, ¿sí? Y el pueblo de Israel. Básicamente por eso. Más específicamente, no sé. Sé así a nivel general eso. Capaz que haya otra razón más, no sé. Así, el pensamiento hebreo le toma a Daniel como un libro histórico, con profecías. Claro. Esa es la distinción. Es simplemente un Claro. texto hebreo, ¿no? Claro. Bien. ¿Otra pregunta que por ahí tengan? ¿Te llamó la atención lo que dijiste de Cristo? Pero después nomás, después de dar todas las líneas de la clase. Bueno, dale. Bien. El cuadro sinóptico entonces del Antiguo Testamento. Acá hay algo que tenemos que tratar de ubicarnos. Esta línea de tiempo es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ubicar mentalmente cuando hablamos de, por ejemplo, de Saúl, ¿en qué tiempo histórico estamos? Si hablamos de Acab, ¿en qué tiempo estamos y de dónde estamos hablando? ¿Qué pasó con Israel? ¿Israel es una nación o fueron dos naciones? ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Bien, ahí vamos a verlo. Acá está explicado de una manera muy sintética porque va a mostrar un cuadro, ¿sí? Entonces dice lo siguiente. Es para tratar de ponernos en fecha y en orden cronológico. Está. Año 4200 a.C. aproximadamente la creación. Ahí ocurre la caída del hombre, ¿sí? El diluvio, 2400 años. Es decir, que desde la caída del hombre hasta el diluvio pasaron un aproximado de tiempo de 2000 años. ¿Sí? Después del diluvio, a la Torre de Babel, ¿sí? Que data aproximadamente del 2250, es decir, pasaron 150 años aproximadamente. Allí, después se toma en el año 2166, estoy leyendo a mano derecha, llamado de Abraham. Los hebreos en Egipto, 1876. Pero ahora quiero que presten atención, porque de hebreos, cuando sale de Egipto al Éxodo, ¿sí? Perdón, de los hebreos cuando llegan a Egipto al Éxodo, pasan aproximadamente 400 años. ¿Sí? Es decir, que el Éxodo se escribió en el año 1450. ¿Dónde sacan los números? De los años que tenían los... Claro, acá hay dos cosas que se toman para saber los años. Primero, son los datos bíblicos, ¿sí? La cronología bíblica y los datos que va dando la misma escritura. Y la segunda parte es la arqueología bíblica, ¿sí? Es decir, de estos datos que se van tomando se hace el estudio arqueológico y ellos saben cómo con sustancia o no sé qué cosa pueden comprobar de qué año aproximado puede ser cada... por ejemplo, cuando encuentran, ahora se me ocurre, no tenía eso en mente, pero ahora es que se me ocurre, por ejemplo, los carros de Faraón cuando quedaron en el mar, ¿sí? Los carros, el carruaje del pueblo de Egipto. Encontraron las partes de los carros en el mar, ¿sí? Y lo toman y lo llevan al laboratorio y hacen el examen y data de año 2200 a.C., un aproximado. ¿Se entiende? De los datos de personas caídas y todo eso, primeramente con los datos bíblicos, ¿sí? Y segundo, bueno, con estos datos científicos que por ahí se pueden llegar a tener. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los datos de la edad de la Tierra es el polvo cósmico, ¿sí? Que se hizo todo un estudio del polvo cósmico
a nivel lunar, es decir, en la luna, como el polvo cósmico que cae a la Tierra, ¿sí? Y se dice que la Tierra no tiene más, actualmente no tiene más de 10.000 años, 12.000 años, ¿se entiende? Entonces, a raíz de ese dato científico también pueden comprobar, o dicho de otra manera, la ciencia comprueba que lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Que lo que dice la Biblia es así, que no tenemos miles de millones de años. Sí, después. Está. Bien, ahora fíjense que desde la Torre de Babel hasta el libro de los jueces, ¿sí? Hay aproximadamente 800 años. Si uno mira panorama bíblico donde el pueblo, en la Torre de Babel, hablaban todos un mismo idioma, ¿sí? Todos los hombres eran como un solo hombre, es decir, todos aglomerados en un solo territorio, cuando de repente Dios manda otro juicio a la tierra, las lenguas, ¿sí? Y ahí entonces se ven los hombres dispersados. De todo eso hasta que el pueblo de Israel se conforma, el llamado de Dios a Abraham, etc., y empieza a habitar en la tierra de Canaán, y viene el tiempo de los jueces, ¿sí? Pasan 800 años. Si por ahí se pierden un poquito con todos los datos que voy dando, no se preocupen, es normal. Ya después van a ir agarrándole mejor la mano, ¿sí? Fíjense que allí al costado, a mano derecha, está la entrada a Canaán, año 1410, los jueces en 1350. Ahí está Samuel, año 1070. Y de la entrada a Canaán al primer monarca, al primer rey Saúl, hay aproximadamente 350 años, ¿sí? Todavía con los tres monarcas, grandes monarcas de Israel, Saúl, David y Salomón, el reino estaba unido, y esto es lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿sí? El reino estaba unido, el pueblo de Israel era uno solo, ¿sí? Ahora, después de la muerte de Salomón, con Absalón y Jeroboam, se divide el reino, ¿sí? Reino del norte, que son las 10 tribus del norte, y las tribus del sur, o tribu de Judá, como también se conoce, que son, queda el reino dividido, ¿sí? El reino del norte se vuelve, hasta podríamos decir, en un momento totalmente pagano, ¿sí? El reino del sur como que conservó un poquito más la lealtad a Dios, aunque también se corrompió, ¿sí? Y por eso también fueron deportados a Babilonia, mientras que las tribus del norte fueron a Siria, primeramente. Ya nos vamos a ir ubicando un poquito más en el tiempo y en los espacios. Esto es a nivel general, ¿sí? Ahí dice Israel entonces dividido, el reino dividido, Judá por un lado, Israel por el otro. Desde que se dividió el reino hasta la deportación a Siria del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, pasaron 209 años aproximadamente. Y Judá, desde el reino que se dividió, ¿sí?, hasta la deportación a Babilonia, pasaron 345 años aproximadamente. La cautividad en Babilonia fueron 70 años, de acuerdo a la profecía dada por Jeremías, de acuerdo al cumplimiento que en el libro de Daniel se relata, cuando él se dio cuenta, mirando el libro de Jeremías, leyendo las profecías de Jeremías, y ahí se postra a orar: Señor, han pasado el tiempo de tu palabra y estamos acá, ¿cuándo vamos a volver? ¿Sí? Y Dios en poco tiempo da respuesta a Daniel, haciendo volver a gran parte del pueblo ya a la Tierra Santa. Ahí viene la reconstrucción del templo. ¿Alguien se acuerda quiénes fueron los que estuvieron a cargo inicialmente de esta obra, los primeros que volvieron? Esdras es en la tercera etapa, Nehemías es en la segunda etapa. ¿Quién fue en la primera etapa a reconstruir el templo? ¿Quién era el sumo sacerdote? Hay uno de los libros de los profetas menores dirigidos principalmente a él y al gobernador.
¿No? ¿No hay en la memoria? Zorobabel, hijo de Salatiel, dice en el libro Ageo. ¿Sí? Es tiempo de estar en vuestra casa artesanada y mi casa está desierta. Y ahí viene la exhortación y el llamado de parte de Dios a reconstruir. Ya vamos a ir metiéndonos un poquito más en el tiempo, en las cosas que vamos a ir desarrollándolos en el espacio y tiempo. 400 años de silencio. ¿Silencio de qué? 400 años de silencio de profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, después de Malaquías, Dios no levantó otro profeta antiguo testamentario hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta antiguo testamentario, aunque nosotros lo tenemos dentro del Nuevo, ¿sí? Pero es algo sumamente importante que nosotros podamos ver esto. 400 años en los cuales Dios guardó silencio. Pero antes de seguir, ¿no? Que Dios haya guardado silencio no significó que Él no haya estado obrando. Porque su palabra se fue cumpliendo en tiempo, conforme a su voluntad. Bien. ¿Alguna pregunta del bosquejo del cuadro sinóptico? ¿Entendés? ¿No? Ya lo vas a entender. A medida que vayas leyendo y vayamos avanzando con la materia, vas a ir entendiendo y vas a ir... Claro, el nacimiento de Cristo es considerado el año cero. Y la mesa. Entonces, del nacimiento de Cristo para acá, vamos sumando en positivo. Del año cero de Cristo hacia atrás es menos. ¿Sí? Por eso, como una recta numérica, ¿sí? Tenés menos 100, menos 70, menos 50, menos 10, 0. 10, 20, 30, 40, 50. O sea, si alguien nacía, por ejemplo, en el año antes de Cristo, 100 antes de Cristo, y vivió 100 años, ¿qué año murió? Y nació 100 antes de Cristo, y vivió 100 años, ¿qué año murió? En el año cero. 100. Pero este no es el calendario que nosotros tenemos acá, ¿no? O sea, porque viste que el calendario judío debe estar en el 5000 y pico. Claro, porque para ellos no está 6000. ¿No? 4.200 años antes de Cristo. Y ahí va bajando, va bajando a cero. Hasta llegar a cero. Y a medida que más el tiempo baja a cero. Y a partir del cero baja más. En esos 400 años. Números negativos y números positivos. Volvemos a la escuela. A ver, hagamos una recta numérica. Sí. La muerte y resurrección de Cristo. Ese marca. ¿Sí? Ahí tenés el antes y el después. Claro. El nacimiento de Cristo. Sí. Ajá. Bien. Periodos del tiempo del Antiguo Testamento, página 20. La creación, punto 1, ¿sí? Principio de todas las cosas. Creación del mundo, del hombre, el pecado y la caída del hombre, Noé, el diluvio, la torre de Babel y la confusión de lenguas. Eso tenemos del capítulo 10 y 11. Ahí al lado va diciendo los capítulos, ¿sí? Ese periodo de tiempo de la creación es aproximadamente 2000 años, del capítulo 1 al 11. ¿Sí? Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Alguien sabe?
Abraham, Abraham, sí. Ajá. Isaac, ¿David fue un patriarca? un rey Monarca. Ah, eterno. sí. Claro. Se le llama patriarca a aquellos que fueron los primeros en los que se constituyó el llamado de Dios, ¿sí? Y se pudo evidenciar o ellos respondieron a ese llamado de Dios, y luego de ahí sale el pueblo de Dios. Se le llama los padres prácticamente, es decir, son los padres, ¿sí? ¿Qué sería? Job es un hombre. Y poco. Se lo consideró dentro de los patriarcas, pero no era del patriarcado, valga la palabra, ¿no? Del patriarcado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Denota eso también, el tema patriarcado, el tema de cómo lo consideraban la familia. Claro, ¿Sí? sí. ¿Qué? No me deja concentrar. Probablemente haya vivido antes, sí, posterior al diluvio, pero quizás ahí medio por ahí cerquita, ¿no? Sí. La cultura judía dice que es muy probable que Job pudo haber sido contemporáneo en los últimos tiempos de Moisés. Y parte antes de no, ahí más o menos por eso se le agrega como parte de los patriarcas, pero no es directo. Claro. Como es Abraham por el llamado y su descendencia hasta Jacob. Claro. Sí. De hecho, a los patriarcas se les llama a Abraham, Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, es decir, a los 12 hijos, ¿sí? A ellos se les llama patriarcas porque ellos fueron los que constituyeron o fueron los padres de la nación, ¿se entiende? De la nación de Israel. ¿Ah? Bueno, comienzo de la nación hebrea. La fecha aproximada, 2166 a 1804 a.C. Llamado y pacto con Abraham, nacimiento del hijo prometido, Isaac, Génesis capítulo 12 al 15 y 25 al 20 y 26. Elección de Jacob y su cambio de nombre, Génesis 27 al 36. Liberación de Egipto a través de José, Génesis 37 al 50. Egipto y el Éxodo. Israel liberado de Egipto y la ley mosaica. Acá empezamos con Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Lo que estamos viendo es otra vez un panorama desde otro cuadro para que podamos ver de manera muy sintética todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien, 400 años en Egipto, Éxodo capítulo 1 al 12, Éxodo y cruce del mar, capítulo 3 al 18, llegada al monte Sinaí, la ley es dada y el tabernáculo es constituido, Éxodo 19 al 34, Levíticos del 1 al 27 y Números del 1 al 9. Falta de fe y travesía por el desierto, Números del 10 al 21. Últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida, Números 22 al 36 y el libro de Deuteronomio. Así termina entonces el Pentateuco. Cuarto punto, la conquista de Canaán. ¿Sí? Años 1406 al 1350 a.C., con Josué, aproximadamente 50 años. La tierra prometida es conquistada. El paso del río Jordán, Josué capítulo 1 al 5, conquista de la tierra, capítulo 6 al 12, repartición de la tierra entre las 12 tribus, capítulo 3 al 21 de Josué. Tiempo de los jueces, 1350 al año 1050. Los libros que
relatan estos hechos son el libro de Jueces, Ruth y Primera Samuel, ¿sí? 300 años de historia aproximadamente, ¿sí? Bien, los Jueces dice época de oscuridad de la historia de los hebreos. Ciclo formado por pecado, juicio y liberación. Jueces capítulo 1 al 21. Matrimonio de Ruth y Boz. Los tatarabuelos de David. Ruth capítulo 1 al 4. Y nacimiento de Samuel. Samuel capítulo 1 al 7. Como bien dice acá, en la época de los jueces, fue terrible para el pueblo de Israel. ¿Sí? Espiritualmente hablando, fue extremadamente caótico. Sí. Ellos estuvieron en un estado cíclico de pecado. ¿Sí? Pecado, estaban en pecado, clamaban a Dios después de haber estado presos o esclavos de sus enemigos. Ahí clamaban a Dios, se arrepentían, volvían a Dios, quitaban a los ídolos por un par de años y en poco tiempo empezaban otra vez esa decadencia espiritual, se volvían a los ídolos, volvían al pecado hasta que llegaba el juicio de Dios y así sucesivamente. 300 años en ese estado cíclico. Era una época muy oscura porque encima los años en los cuales volvían a Dios y se arrepentían eran años breves comparado a la cantidad de tiempo que pasaban en la oscuridad del pecado y de la esclavitud. ¿Sí? Bien, el Reino Unido, año 1051 al 931 a.C. Los grandes reyes de Israel. Esto va a estar escrito en 1 Samuel, capítulo 8, al capítulo 31, 2 Samuel, 1 de Reyes, del 1 al 11, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, del 1 al 9, parte de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿sí? ¿Por qué va poniendo todas estas referencias? Porque a medida que nosotros vamos a ir leyendo y avanzando en el Antiguo Testamento, vamos a empezar a conectar un libro con otro. En el tiempo cronológico, por ejemplo, la semana pasada, sí, estuvimos leyendo Segunda de Reyes, y habla de Ezequías. Y que vino el profeta Isaías y le dijo al rey, ordena tu casa porque morirás. ¿Sí? ¿Dónde relata aquello que el profeta Isaías le dijo al rey de manera más explícita? En el libro de Isaías. ¿Tá? Entonces vamos a empezar a hacer ese tipo de conexión para poder entender más panorámica y más cabalmente lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Bien. Israel pide un rey. En 1 Samuel capítulo 8, Saúl, primer rey de Israel, 1 Samuel 9 al 31. David es elegido rey por Dios, 1 Samuel 16 a 2 Samuel completo. Jerusalén es establecido como capital de Israel, 2 Samuel 5. Punto 7, el reinado dividido. Fecha 931 al 586 a.C. Libros que se escribieron allí, o que estuvieron, o que datan del reino dividido de 1 de Reyes, capítulo 12 al 22, 2 de Reyes, 2 de Crónicas 10 al 36, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, profetas menores, Habacuc, Jonás, Joel, ¿sí? Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, 345 años, ¿sí? Antes de Cristo. Periodo de tiempo de 345 años, ¿sí? El pecado divide la nación, resultado de idolatría de dos reinos. Muerte de Salomón, eso es 1 de Reyes, capítulo 11 y 12. Historia de las 10 tribus del reino del norte de Israel,
Deportación de Israel a Asiria, 722 a.C. Historia de las dos tribus del reino del sur, Judá y Benjamín. Deportación de Judá a Babilonia, años 586 a.C. Cautiverio en Babilonia, años 605 al 535 a.C. Libros que se escribieron en esa época fueron Daniel y Ezequiel, durante la deportación, en 70 años de exilio por el pecado. La destrucción de Jerusalén, año 586 a.C. Judá cautiva en Babilonia por 70 años. 3 exilios, años 605, 596 y 586. Hubieron 3 exilios que se les dio a las tribus del sur. ¿Tá? Las tribus del sur no fueron llevadas completamente de una, sino en 3 partes. Primero se les llevó a los reyes, a los que eran más intelectuales, ¿sí? Después se les llevó a todos los que tenían algún tipo de oficio, ¿sí? Y eran quizás empresarios, personas que eran pudientes. Y después se les llevó a un tercer grupo como para mano de obra, y quedaron en Jerusalén solamente, o en las 2 tribus del sur, solamente los pobres, ¿sí? Solamente los pobres. Que los pobres eran considerados como perros. Perro o pobre era decir lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo era la cultura, ¿no? Bien, regreso al cautiverio, 538 al 430 a.C. Los libros que se escriben en esa época es Nehemías, Esther, los profetas menores como Ageo, Zacarías, Malaquías, 108 años. Dios restablece a los judíos en su tierra. Decreto de Ciro para reconstruir el templo, año 538 a.C. Decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, 444 a.C. Los 3 regresos de Zorobabel, la reconstrucción del templo, 515. Esdras reconstruye el pueblo, año 500. Y Nehemías reconstruye a la ciudad, 444. Termina el Antiguo Testamento. Punto 10. Silencio. Dios espera el cumplimiento de los tiempos, ni un profeta, ni una palabra de Dios. Desde el año 430 al año 5 después de Cristo, son 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dominio de Persia, ahí están las fechas, dominio de los griegos, dominio de los asmeneos, dominio de los romanos, desarrollo de los partidos religiosos, de los fariseos, los saduceos en Israel, y tiempo del nacimiento de Cristo. ¿Cómo podemos verlo de manera cronológica? En hitos o personas más importantes, den vuelta a la página. Esto sería como un resumen. Cronología sucinta del Antiguo Testamento. Esa palabra sucinta significa resumen, ¿sí? Para decirlo sencillamente. Año 4000, Adán. 2400, Noé. Año 2000, Abraham. Año 1850, José. Año 1450, Moisés. Año 1250, Sansón. Año 1000, David. Año 950, Salomón. Año 600, Daniel. Año 500, Esdras. Año 400, Malaquías. ¿Está? De esta manera, entonces, tenemos un panorama bien amplio, general, del Antiguo Testamento. Si bien el título es Perspectiva General, vamos a ahondar un poquitito más en cada libro. Esto es bien amplio de todo el Antiguo Testamento. Esto es una mirada macro, amplia, lo más grande posible, ¿sí? De todo lo que tiene que ver en relación al Antiguo Testamento. Bien. Sí. Cuando dice, por ejemplo, el 8, el cautiverio en Babilonia, 605, 535 a.C. Después dice Daniel, Ezequiel, 70. Cuando dice 605, es cuando se escribió el libro. No, es el año del cautiverio, cuando fueron cautivos.
Y cuando dice 70 años, Que ellos estuvieron 70 años en la cautividad. y así sucesivamente con la otra explicación. Lo mismo se aplica. Claro, más o menos, sí. ¿Qué no aparece el libro de Jeremías? Jeremías, está así, el reino dividido, en el punto 7. Está Jeremías y Lamentaciones, porque él vive la deportación. Él estaba profetizando antes y durante la deportación. ¿Entendés? Y él se quedó con los pobres, él vio el hambre y la miseria de Jerusalén. Por eso el libro de Lamentaciones. Que cuando uno entiende un poquito más el contexto, a medida que uno lee, va llorando, porque es terrible, es terrible. ¿Otra pregunta? Claro, creo que a él no lo deportaron, ¿no? O sea, lo dejaron y que Claro. Sí, sí. Porque cuando, no recuerdo bien ahora de manera exacta, pero no sé si él estuvo en el calabozo cuando habían venido o si estaba en la cisterna. En un lugar él estaba tenido como un malhechor, digamos. Por eso no lo llevaron. Si no lo hubiesen llevado. Claro. Sí, no, en realidad los reyes no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, los sacerdotes y las personas a las cuales él denunciaba se oponían a él y por eso llevó tales castigos. Ya nos vamos a meter en... Falta mucho todavía. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Se ha quedado por ahí? A los que están virtualmente ahí, ¿no? ¿Todo bien? Bueno. Pasamos punto F. Porque quiero terminar con el cuadro que tenemos del otro lado. ¿Sí? Dice, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Primero, el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también. Aunque inicialmente el Antiguo Testamento fue escrito para Israel, el pueblo escogido fue también escrito para nuestro beneficio. Dios escogió a Israel como instrumento a través del cual se revelaría a sí mismo, así como su plan de redención que incluye a toda la humanidad. Quiero hacer un paréntesis. Esto no está afirmando el universalismo, es decir, que todas las personas van a ser salvas. ¿Sí? Está hablando de la obra redentora de Dios que desea, y que de hecho el propósito con el pueblo de Israel era que Él sea luz a las naciones y que las demás naciones crean en Dios por medio del pueblo de Israel, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento registra gran número de razones significativas que señalan por qué el Antiguo Testamento, la Escritura, es tan importante para nosotros. El Antiguo Testamento se escribió para, primero, conducirnos a la salvación. Vamos a leer el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, si alguien puede leerlo, por favor. El que tenga, que lo lea. Y que desde la niñez hasta ahí la escritura, la cual se pueden hacer sabios para la salvación con la fe que significa. Bien. Pablo le está diciendo a Timoteo esta tremenda verdad en relación a las Sagradas Escrituras, haciendo énfasis al Antiguo Testamento. De hecho, fíjense el punto siguiente, dice, para enseñarnos y capacitarnos en toda justicia, prepararnos para toda buena obra, que es el versículo siguiente. Si alguien puede leer. 2 Timoteo 3, 16 y 17. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Bien. Fíjense que Pablo cuando ahí dice toda la escritura está refiriéndose primeramente al Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas que cuando se cierra el canon, cuando luego se habla de la escritura, se aplica directamente a todas las escrituras, a toda la Biblia, todo el libro sagrado, ¿sí? Es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero Pablo inicialmente se refiere al Antiguo Testamento. El tercer puntito dice, para instruirnos, estimularnos y darnos esperanza. ¿Sí? Si alguien puede leer Romanos 15, o el que encuentre Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces ahí el texto dice bien claro de que esas cosas que se escribieron fueron para enseñarnos, instruirnos, para que podamos recibir consolación y tengamos esperanza. ¿Sí? Dios, así como ha hablado y ha actuado en el Antiguo Testamento, de la misma manera lo hace y lo hará ahora, en esta época, en este pacto de gracia de parte de Dios. Para exhortarnos y advertirnos. 1 Corintios 10, 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amontarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien. Fíjense entonces de que las Escrituras acá Dios va a utilizar el Antiguo Testamento para exhortarnos, para advertirnos. De hecho, ahí en 1 Corintios, cuando Pablo escribe, va a poner continuamente de ejemplo al pueblo de Israel en sus diferentes pecados y fracasos y juicios de Dios. ¿Sí? Y vemos en el Antiguo Testamento a un Dios muy severo, ¿sí? A un Dios que actúa conforme a su ley, conforme a su santidad. Y de hecho, es el mismo Dios que actúa hoy en día. ¿Sí? Que actúa así como actuó con gracia y misericordia, pero con justicia y verdad, de la misma manera actúa ahora. Y lo podemos ver después en 1 Corintios, que es algo sumamente importante. Es el mismo Dios. No es que son dos personas diferentes. No es que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor solamente. ¿Sí? Es el mismo Dios revelado. ¿Sí? Que sin lugar a dudas en esta revelación Dios se fue dando a conocer de manera progresiva al hombre. Finalmente dice, para desarrollar una visión o perspectiva bíblica del mundo. Levíticos 18, el 1 al 5, y 2 Corintios 10, el 2 al 6. Levítico dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduje. Ni andaréis en sus estatutos, ni ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis a
dando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Bien. Y 2 Corintios 10, del 2 al 6. Para la instrucción y fortaleza, agregando alimento de cual que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, y acá justamente Pablo también es muy severo en relación a esto. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es poder tener una visión clara en relación a las Escrituras y en relación a nuestro entorno, a nuestro mundo. La tabla siguiente muestra de qué manera el Antiguo Testamento nos ayuda a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. Quiero que miren ahí detenidamente, porque, ahí voy a mostrar acá. ¿Se ve? Bien. Bueno, fíjense de que nosotros podemos mirar de dos maneras al mundo. Uno es mirar la Biblia y a través de la Biblia mirar al mundo. O la otra es mirar al mundo y con esa mentalidad mirar a las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Cuando nosotros estuvimos dando el método de estudio bíblico, método de estudio e interpretación bíblica, ¿sí? Una de las cosas que habíamos dicho es que lo fundamental es poder tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué es tener una cosmovisión bíblica? Es poder mirar al mundo, a las personas, a Dios, a nosotros mismos y todo lo que nos rodea, primeramente a través de la Biblia. Y no que el conflicto, la prueba o las personas miren, digamos, a través de esa mentalidad humana a las Escrituras. No sé si se entiende la comparación. Es decir, uno tiene que centrar su mente y ser transformada su mente por la palabra para que de esa manera pueda mirar correctamente al mundo y todo lo que pase a su alrededor, ¿sí? Y no al revés. ¿Se entiende? Entonces, fíjense este cuadrito que es simpático y todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios y la perspectiva bíblica. Esta es la correcta, el primer cuadro es la correcta, ¿sí? Observando la totalidad de la vida a través del filtro interpretativo de la palabra de Dios, determinando lo que creemos sobre el hombre, la historia, la ciencia, etcétera, basado en la verdad de la palabra de Dios. Permite que su perspectiva se encaje en la Biblia. Lo que Dios dice es correcto. Es decir, es establecer a las Escrituras como máxima autoridad. Es la autoridad suprema. Es la autoridad que está sobre todo lo que existe. Todo lo que tenemos en este mundo está sujeto a lo que las Escrituras declaran. ¿Sí? De hecho, cuando recién estábamos comparando el tema de dónde sacamos los años y todas esas cosas, que la ciencia da ciertos datos, bueno, nosotros nos miramos a la ciencia y de ahí interpretamos la Biblia. Miramos los datos bíblicos y ahí corroboramos después, posteriormente, con la ciencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Incorrecto sería mirar el mundo y con esos ojos contaminados llegar a la Biblia. Es una mente humana, una perspectiva no bíblica, una mente netamente humanística y antropocéntrica, es decir, centrado en el hombre mismo, en su propio mundo, en su propio entorno, en sus problemas, y no desde una mente, desde la palabra de Dios, ¿sí?
En contraposición dice, observando la Biblia a través del filtro interpretativo del hombre, de la historia, de la ciencia, etc., determinando lo que creemos sobre la Biblia basado en el raciocinio humano, en la sabiduría y en la observación humana. Permite que la Biblia se encaje a su perspectiva. Lo que el hombre piensa es correcto. Fíjense cómo es totalmente contrario, antagónico a lo anterior, ¿sí? El primero afirma lo que Dios dice es correcto, es verdad, y punto. El otro, el que mira a través de los ojos humanos o del mundo, de la filosofía humana, la filosofía del mundo, dice lo que el hombre piensa y determina, eso es verdad. ¿Sí? Es totalmente opuesto. Fíjense que nosotros no podemos ir a la Biblia con nuestro propio pensamiento. De hecho, debemos dejar que las Escrituras transformen nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar. ¿Sí? Debemos conocer a este Dios vivo y verdadero que se ha revelado para que podamos nosotros ver de manera correcta la vida y todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? De otra manera, entonces, si no, vamos a estar torciendo las Escrituras. ¿Sí? Y creo que una de las cosas que queremos estar lejos es de torcer la palabra de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, quedamos en el punto G, ¿sí? Y vamos a dejarlo acá. Para mí, y creo que para la mayoría hoy hace un día largo, después de una semana larga, ¿sí? Mi cerebro ya no da más, ya. Así que... ¿Vos estabas por decir algo, Luis? Hoy que dijiste que ibas a dejar para después. Ah, iba a compartir nomás, como estaba hablando hoy, con respecto a la preservación de las escrituras a través del tiempo. Simplemente un comentario, ¿no? El problema del ser humano a través del tiempo, y sobre un tiempo bastante importante, fue que el hombre no sabía escribir. Fíjense que interesante que Dios preserva la vida de Moisés. ¿Y dónde le lleva un palacio? Donde él fue instruido en la cultura, en la religión de ellos, en la parte dedicada, en todo lo que significaba Egipto en aquellos tiempos, que por así decirlo, o con nuestros términos de hoy,